Una vez que hemos estudiado a las series de potencias, aquí veremos qué tienen que ver con las funciones analíticas. Esencialmente queremos ver o precisar este enunciado de aquí. Una función es analítica si solo si es igual a su serie de Taylor. Recordemos rápidamente que este enunciado no se cumple en el caso real. Tenemos, por ejemplo, esta función f de x que más o menos tiene una gráfica de este estilo. Vale 0 para los números negativos, luego empieza a subir y se puede mostrar que esta función, tanto ella como sus derivadas, se anulan en cero. Por lo tanto, su serie de Taylor sería 0 y la función es, por supuesto, diferente de 0. Entonces vamos a ver qué ocurre en el caso complejo. Para esto vamos a ver primeramente este lema que esencialmente nos dice: tenemos una función analítica definida en una cierta región, un punto z0, y entonces la función f se puede escribir como este polinomio, que sería un polinomio de Taylor, más un error, o que este error se puede escribir de distintas formas. Aquí lo estamos escribiendo de esta forma, donde la función fk es analítica y en z0 toma este valor. La demostración de este lema es por inducción. Si k es igual a 1, queremos ver que se satisfaga esta expresión. Para que se satisfaga, pues entonces f1 no le queda más que ser esta función, que ya la hemos estudiado varias veces, y ya sabemos que la función tiene una singularidad removible en z0. Por lo tanto, si la definimos como f' de z0 en el punto en cuestión, nos queda una función analítica. Eso demostraría el caso k igual a 1. Ahora, si suponemos que el resultado es válido hasta k-1, aquí está la parte del polinomio de Taylor y aquí está el error. Entonces, como sabemos que la función fk-1 es analítica, podemos aplicarle el procedimiento de la diapositiva anterior y entonces escribir a esta función de esta manera, sustituir en la expresión de arriba y entonces pues ya nos queda justamente lo que queríamos. Para saber que se cumple esta expresión de aquí abajo, simplemente derivamos k veces y evaluamos en z0. Y eso demostraría nuestro lema. Entonces ahora sí, vamos a el teorema de Taylor. Vamos a precisarlo aquí en una figura. Digamos que tenemos una función analítica definida en una cierta región U y un punto Z0 por ahí. Entonces, vamos a decir que la función es exactamente igual a una serie, que va a ser su serie de Taylor, pero siempre y cuando estemos en un conjunto particular. Aquí lo estamos enunciando para el máximo disco con centro en Z0 que está contenido en U. Ahí es donde sabemos que se vale la igualdad. Y además, los coeficientes de nuestra serie de Taylor tienen que ser pues, los de costumbre, las derivadas de la función f evaluadas en z0 divididas por algún factorial. Y aquí lo vamos a escribir de esta manera, usando la fórmula integral de Cauchy, donde pues podemos suponer que nuestra gamma es una circunferencia
que está contenida aquí en este disco. Vamos a dar la demostración del teorema en otro video para pues ver un ejemplo y algunas observaciones. El ejemplo es fijarnos en nuestra función logaritmo y vamos a calcular su serie de Taylor en algún punto que no sea el cero. Ahorita decimos algo más sobre las ramas del logaritmo, pero pues sabemos que la primera derivada es 1 entre z, la segunda derivada es menos 1 entre z cuadrado, la tercera es esta expresión, y en general podemos escribir de esta manera a la enésima derivada. Entonces, podemos escribir el logaritmo como una serie de Taylor donde los coeficientes son justamente los dados por esta expresión. Ajá. Y nada más hay que aclarar, vamos a hacer la figura, que esta expresión va a ser válida pues dependiendo exactamente de la rama del logaritmo que estemos tomando. Por ejemplo, si aquí en nuestra figura tomamos la rama principal, que es tomar todos los complejos menos el semieje real negativo, pues entonces si tomamos un z0 por ahí, digamos por aquí si ustedes quieren, entonces esta expresión pues va a ser válida en el disco de radio igual al módulo de z0, que sería justamente este disco que está aquí. Pero si tomamos z0, digamos, de este lado, entonces ahí ya no podemos tomar este disco, ¿verdad? Sino que tenemos, o sea, el máximo disco donde la serie converge, pues sería este. Pero este disco pues no está contenido en el dominio, justo porque pues ya le habíamos quitado este semieje, entonces tenemos que tomar un disco más pequeño con centro en Z0, como el que está en la figura. Muy bien. Vamos a usar ahora esta serie de Taylor para ver el comportamiento de una función analítica cerca de sus ceros. Para esto vamos a precisar lo que es un cero. Vamos a decir que un punto z0 del dominio es un cero de orden k de la función f, si y solo si tanto la función como sus primeras k-1 derivadas se anulen y la késima ya no se anule. Y vamos a decir también que z0 es un cero de orden infinito si todas sus derivadas, junto con la función, se anulan. Entonces vamos a ver primero qué pasa con una función analítica que tiene un cero de orden infinito. Entonces vamos a ver que necesariamente la función es idénticamente nula. Entonces, otra vez vamos a dibujar aquí un conjunto U, aquí un Z0. Y entonces, ¿qué ocurre? Si Z0 es un cero de orden infinito, entonces tenemos que, por lo menos cerca de Z0, la función es igual a su serie de Taylor. O sea, es idénticamente cero, al menos pues en el máximo disco con centro en Z0
contenido en U. En todo este disco la función vale 0. Pero eso quiere decir que el conjunto de puntos donde la función vale 0, el conjunto de ceros de orden infinito, como dice aquí, pues es un conjunto abierto. ¿Quién sería su complemento dentro de U? Sería el conjunto de puntos tales que alguna derivada es diferente de 0. Pero como estas derivadas son funciones continuas, si yo tomo un punto donde la enésima derivada es distinta de 0, pues en toda una vecindad esa misma derivada va a ser diferente de 0. Lo cual nos dice que este conjunto, el complemento del conjunto de ceros infinitos, es abierto. Y aquí pues como U es conexo y tenemos al menos un cero de orden infinito que es z0, por un argumento de conexidad tenemos que la función f debe de ser idénticamente 0. Y como corolario, si tenemos dos funciones analíticas en una cierta región, de tal forma que ellas y sus derivadas coinciden en un punto, entonces necesariamente pues tienen que ser exactamente iguales. Entonces, esto pasa con los ceros de orden infinito. Y por otro lado, los ceros de orden finito siempre son aislados. Es decir, existe una vecindad donde el único cero pues es justamente z0. Para la demostración de este hecho usamos nuestro lema, escribimos a la función f de esta manera con nuestro error y ya sabemos que si z0 es un cero de orden k, todas estas derivadas son 0, pero la késima es diferente de 0. Si todas estas son 0, sustituyo estos valores en mi polinomio de Taylor, quiere decir que este polinomio de Taylor se anula y nuestra función f se tiene que escribir de esta manera. Pero entonces, como la késima derivada de f en z0 es diferente de 0, por continuidad, este valor f sub k de z pues es diferente de 0 también en una vecindad. Fuera del punto, claro, ¿no? Entonces, eso nos dice que nuestra función es diferente de 0, porque este polinomio claramente solamente se anula en z igual a z0. Entonces, en resumen de esta parte de los ceros, una función, si tiene un cero de orden infinito, automáticamente es idénticamente 0 y por supuesto todos los ceros son puntos de acumulación del conjunto de ceros. Mientras que si tengo un cero de orden finito, necesariamente este cero es aislado. En otro video veremos la demostración del teorema de Taylor.